Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Buenas noches, Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Y hoy vamos a hablar de la agenda legislativa de Morena en la Cámara de Diputados y para ello hemos invitado al diputado electo por el Distrito 13 de Iztacalco, Mario Delgado. Bienvenido, Mario. Hola. Y felicidades por regresar al legislativo. Muchas gracias. Mario, ¿cuáles dirías tú rápidamente serían los principales temas que la fracción de Morena debería estar impulsando desde el punto de vista legislativo y presupuestal? Porque no olvidemos que ustedes tienen ese monopolio, el presupuestal. Así es. Bueno, justamente la urgencia en los temas legislativos tienen que ver con el presupuesto de egresos 2019, que ya lo tiene que presentar la nueva administración. La fecha límite es el 15 de diciembre. Pero hay algunas reformas que se tienen que hacer antes que ya tienen impacto. Por ejemplo, la creación de la Secretaría de Seguridad Pública. Es importante que se haga en septiembre la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública para que en el presupuesto 2019 pues ya venga presupuestada la Secretaría de Seguridad Pública y pueda empezar a actuar cuanto antes y no tenga este problema de que tenga que hacerse una transferencia por una reforma posterior. Como pasó con Fox. Como le pasó a Fox y luego como pasó con el presidente Peña, cuando regresa la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de Gobernación. Sí. Y la verdad es que por lo menos perdieron un año en la parte administrativa. Aquí es importante que ya el presupuesto de 2019 venga separada la Secretaría de Seguridad Pública para que arranque desde el día 1. ¿Y ahí, Mario, viene ya contemplada la Agencia Nacional de Seguridad? Ahí tendrá que venir ya contemplada también estos cambios en la administración. Pues son cambios importantes, pues son cambios donde están localizadas las funciones. ¿Qué otros temas te parecen importantes? El tema me parece más relevante para el presupuesto 2019 es el que tiene que ver con la reglamentación del artículo 127 constitucional. Es decir, poner ya orden en todo el tema de sueldos y salarios, el capítulo 1000 del presupuesto, para que se respete la regla de que nadie puede ganar por encima de lo que gana el presidente de la República. Entonces, ¿qué es lo que falta? Nunca se reglamentó este artículo, el 127. Tiene que haber una ley reglamentaria para que ya se construya una estructura lógica, ordenada, de todo el tema de sueldos y salarios, de toda la administración. Entonces, ¿esto incluye el Poder Judicial? Debe incluir a todos. Todos. ¿No? Hay un debate ahí en el tema del Poder Judicial, porque hay una contradicción de tesis también con la Constitución, donde dice que a ministros, a jueces y a magistrados no se les puede reducir el sueldo. Entonces, va a haber que analizar muy bien ahí y no entrar, pues sobre todo, quitarle derechos a alguien que ya... A ver, en ese sentido, creo que es un tema interesantísimo, pero es un tema polémico en tanto que, por ejemplo, también existen militares que tienen X años o décadas de servicio y que podrían estar por arriba del sueldo del presidente. Podría haber también el caso de los órganos reguladores, que bien a bien pues no pertenecen al Poder Ejecutivo y que podrían tener sueldos por arriba. ¿Cómo piensan ir atacando cada uno de estas cuestiones? Yo veo muy difícil lo del Poder Judicial, me parece que se ve complicado. Se ve complicadísimo, igual que la judicatura, igual que los legislativos estatales, ¿no? Los judiciales estatales, ¿no? Pero ¿cómo lo contemplan ustedes? Mira, hay que entrarle para empezar a poner orden. Lo que sí tenemos es un desorden, una cantidad de abusos, de excesos que vemos por todos lados. Presidentes municipales que ganan más de $500,000 de pesos, presidentes de órganos autónomos que están en la misma condición. Es un relajo todo esto. Entonces, es letra muerta la Constitución. Para los órganos autónomos... Sí tiene que empezar a haber un esfuerzo por ordenar todo esto. Y la idea es que esta ley se tenga en este año para que todo el cálculo del capítulo 1000 en el presupuesto 2019 ya venga en base a los esta órganos regulación. Autónomos actuales están cumpliendo la regla actual, que es respecto al salario del presidente Peña Nieto. Porque aquí hay dos temas. Uno es que se cumpla la regla, que en la administración pública central se cumplía. Yo no creo que haya ningún, digamos, funcionario del gobierno que hoy gane más que el presidente. El problema es que el presidente va a ganar menos y eso te obliga a hacer un ajuste muchas veces con gente que hoy tiene ya un ingreso superior a. ¿Cómo piensan resolver eso? No, bueno, sí tiene que haber un ajuste. Ahora, pero ya son derechos de quienes lo reciben. Pero son empleos de confianza. O sea, todo lo que tiene que ver con la alta burocracia. Puede ser servicio civil de carrera, de director general para arriba. ¿No? Exacto. Embajadores. En algunos niveles. ¿No? Embajadores que ganan más que lo que ganaría el presidente. Todo eso se tiene que someter a revisión.
Pero el peor de los mundos es como estamos, No, no, no. donde la Constitución es letra muerta y tienes una gran cantidad de excesos, que es lo que ha provocado mucho enojo en la gente. Y la propuesta que hizo el presidente electo López Obrador y que hizo Morena, pues es tener un gobierno con mayor austeridad, que no haya excesos, estos privilegios que vemos por todos lados. Por eso yo he propuesto que en la Cámara de Diputados, que también tendríamos al debate, es un poder autónomo, entrarían o no estas medidas de austeridad. Yo estoy proponiendo que, como nosotros nos aprobamos nuestro propio presupuesto, entremos en esta lógica de austeridad también. ¿Y qué eco ha tenido, digamos, cuando Martí Batres nos dijo en este programa que iba a tratarlo de hacer para el Senado? Le dijimos, se ve difícil, es fácil criticar al saliente, pero ¿cómo ha sido recibido por tus futuros colegas el que desea que les quieras bajar el sueldo? Digo, déjame decir una aclaración, me parece muy bien. Yo hace algunos años edité un libro que impulsaba esto, que Así tenían es. que bajar el costo de una serie de organismos, incluidos los poderes legislativos estatales y, por supuesto, el federal. Pero ¿cómo te han reaccionado? Me está haciendo campaña para ser líder de tu fracción, prometiéndoles bajar el sueldo. Eso no es muy popular. No es muy popular, pero te diría una cosa. También hay estamos muy conscientes de qué fue lo que votó la gente, cuál es el mandato que nos dio la gente y por qué esos números que se tuvieron el 1 de julio. Pues es acabar con todos esos excesos y privilegios. ¿Por qué nos tenemos que quedar con la idea del que el legislador pues es un personaje rodeado de privilegios, rodeado de excesos? ¿Qué privilegios hay que terminar? A ver. Bueno, primero tiene que haber transparencia ya en lo que gana un legislador. O sea, este tema de que sí tiene subvenciones adicionales para el módulo, para la gestoría, creo que hay que darle transparencia. No hay que darle vueltas ahí a ver cómo se registra y que No. Transparencia. Pero eso puedes tener privilegios con transparencia. Sí, pero ¿cuáles son los privilegios? No, primero transparencia para que no haya excesos, ¿no? Pero puede haber transparencia con excesos, digamos. Hoy todos sabemos que el presidente municipal gana 500,000. Es transparente. Pero es transparente, pero hay que meterle tijera también. Por eso, entonces, ¿cuáles son todo lo que tiene que ver con viajes, con viáticos, con despachos que se contratan para hacer algunos estudios. ¿Coche? ¿Le vas a quitar coche a todos tus colegas? Totalmente. ¿Por qué tiene que tener un diputado? No, yo creo que no deben de tener. ¿Por qué la gente le tiene que pagar a un diputado su coche? Pues ni siquiera eran coche, eran camionetas. Imagínate. Ponlo bien. No, adiós. Cero a eso. También telefonía, comidas. El tema tan polémico del seguro de gastos médicos. Sí. Y de retiro individualizado. También se tienen. ¿Seguro de gastos médicos? Cancelar. ¿Nadie en el sector público va a tener un seguro de gastos médicos? Sí, si él lo paga con su dinero. O sea, los profesores, por parte del gobierno, los profesores de la UAM y de la UNAM que hoy reciben un seguro de gastos médicos de la institución, ¿ya no lo van a tener? No lo van a tener. Van a tener que pagarlo ellos. Van a tener quien quiera, porque tienen derecho, se paga la contribución social. La gran mayoría estamos en el ISSSTE, algunos están en el IMSS. Entonces, si quieren tener servicio privado, pues que contraten su seguro. Mira, yo trabajé muchos años con Ricardo García Sáenz. Él fue director del IMSS. Y él nunca fue a un hospital privado. Y él decía, en el momento en que le quiten a los altos funcionarios, a la alta burocracia, la posibilidad de ir a un hospital privado, van a empezar a mejorar los hospitales públicos. Yo estoy de acuerdo. Hay un colega mío en el CIDE que escribió un muy buen artículo, Claudio López Guerra, que dice que en una democracia los funcionarios públicos no deberían de estar usando servicios privados, ni en salud, ni en educación, ni en seguridad. Es complicado, tiene muchas ramificaciones, se dice rápido, pero es más complicado de aterrizar. Y probablemente el más sencillo es salud. ¿Por qué? Porque tienes la posibilidad de ofrecerles el servicio grupal, o sea, la institución puede poner a disposición de los empleados una tarifa menor porque está comprando en paquete, ¿no? Sí, que un seguro colectivo pues tiene... mejores condiciones. Que el tema es que no lo paguen la gente con sus impuestos. Y no les van a subir el salario para compensarlo, que es lo que muchas veces hacen para tratar de dar la vuelta a estas cosas. No, porque ahí justamente es donde la transparencia ayuda, que no haya como algunas bolsas adicionales donde a la hora de sacar la cuenta, por ejemplo, sí terminan los legisladores ganando más que el presidente de la República. Hoy. En estos momentos. ¿Que el sueldo del presidente hoy o que el sueldo del futuro presidente? Que el sueldo del presidente hoy. Y ahí están violando ese artículo constitucional no reglamentado. Por los propios legisladores, así es. ¿Cuánto le calcula que sería el ahorro, digamos, pensando nada más en el legislativo? En el legislativo, mi cálculo en la Cámara de Diputados es que puede ser entre 1,300 y 2,000 millones
de pesos. El presupuesto total ahora de la Cámara está para este año en 8,400 millones de pesos. Que ha venido creciendo, hay que decirlo también. Que aún quitándole ese 20%, que sería muy importante quitárselo, seguiría siendo una de las cámaras de diputadas más caras del Así mundo. es, sí, sí. O sea, no se volvería modelo. Ahora, suenas más a contador que a legislador. Además de lo presupuestario. No, bueno, esa es una... Luego, estamos hablando de lo que tiene impacto para el 2019. Ahora, otros temas importantes, ¿no? Ahí está mucho en la discusión de qué va a hacer Morena, qué va a hacer el presidente electo con tanto poder que le dio a la gente. Que si se va a endurecer y... No, por el contrario. ¿Cuál es la agenda que ha sugerido López Obrador? Regular el tema de la revocación de mandato. Ya poner reglas para que esto se pueda hacer a la mitad del sexenio. No regularlo, ponerlo en la Constitución no existe. Sí, no existe. Bueno, hacer la ley, la modificación. La modificación constitucional para primera. que pueda haber revocación de mandato. Luego, sí mejorar todo lo que tiene que ver con consulta popular, referéndum, todas las figuras que ya están en la Constitución de participación ciudadana y que pues hay algunas trabitas ahí que no se pueden hacer. El mejor ejemplo es el que tuvimos con la reforma energética, que parecía ideal ese tema para que se fuera a consulta ciudadana y la Corte concluyó que no era un tema para consulta ciudadana porque tenía impactos presupuestales como un tema fiscal, ¿no? Entonces, bueno, ampliar esa posibilidad es la agenda que está sugiriendo. Luego, irte al 108 constitucional para que el presidente de la República pueda ser, en funciones, pueda ser juzgado por delitos de corrupción o por delitos electorales y que además estos delitos se conviertan en delitos graves sin derecho a fianza. Es decir, es una agenda que va a profundizar la vida democrática en México. Bueno, puede profundizar la vida democrática, depende, digamos. La historia de los referéndums han sido instrumento de muchos líderes autoritarios para, con base en su popularidad, ganar posiciones que luego vuelven poco sostenible la democracia. Y las historias en el mundo abundan. Digamos, hay toda una discusión en teoría democrática, qué tan democrático es consultar cosas complejas con los ciudadanos. Porque además muchas de las medidas, digamos, de largo plazo que suponen sacrificio de popularidad, pues quedan canceladas si tienes una revocación de mandato, ¿no? No, pero aquí, a ver, creo que aquí la diferencia es en qué momento se está proponiendo esto. En un momento en que tienes una mayoría en las cámaras y donde dicen, no, es que podría abusar de ese poder. Está diciendo, pues vamos a una revocación a la mitad de la administración. Si a la gente no le gusta cómo lo estamos haciendo, pues nos vamos. Pero ¿cómo se imagina la revocación? Porque en algunos lugares tiene que surgir la petición de revocación desde afuera. ¿O están pensando que en automático en el tercer año va a haber una suerte de elección intermedia? Es parte de lo que se tiene que establecer, ¿no? Pero de alguna manera la elección intermedia es una consulta de aprobación. De alguna manera, o rechazo. claro, porque se renueva la Cámara de Diputados, ¿no? De alguna manera es una especie pero no tiene las consecuencias de una revocación de mandato. No, por supuesto que no las tiene. Ahora, la revocación de mandato tiene muchos méritos en algún sentido, pero si la vuelves obligatoria en la elección intermedia, pues en la práctica estás acortando el sexenio a 3 años y le estás dando una reelección. Y habría que definir muy bien cómo, porque estás compitiendo contra ti mismo. ¿Cuáles serían las reglas para que otros...? Pero también pone una serie de incentivos, pues hacer bien las cosas. O hacer cosas de corto plazo. Digamos, Híjole. Esa es la tensión, digamos. La discusión que hemos tenido muchas veces en teoría democrática de cuál es, por ejemplo, el tiempo óptimo para un periodo presidencial tiene que ver con eso. Si tuviéramos periodos presidenciales de 2 años, pues todo se agota en iniciativas de 2 años. Damos 6 años para que puedas madurar tus proyectos. Sí. No es tan evidente que necesariamente sea democrático ni que necesariamente sea bueno. Democrático sí es. No, es muy manipulable desde el poder. Pues depende cómo lo organice. Por eso. Por ejemplo, si lo va a organizar la autoridad electoral, me parece que pone incentivos. ¿Cómo pongas la pregunta? ¿Quién la pone? No, la revocación de mandato, pues bueno, no hay mucho que discutir en la pregunta. No, también. Pero donde ya no podemos discutir es que tenemos que hacer un corte. Es que ahí se acabó la discusión. Vamos a un corte y ahora regresamos. Vamos a revocar el mandato.
Estamos de regreso en Primer Círculo con Mario Delgado. A ver, Mario, ya nos platicaste lo que institucionalmente ves en el horizonte inmediato de la próxima legislatura, pero a nosotros nos gustaría preguntarte a ti personalmente, como una persona de izquierda, ¿qué agendas traes ahí que digas, a mí me gustaría impulsar tal o cual proyecto? En alguna ocasión un amigo me decía, mira, creo que cuando entras a ser legislador por 3 años, ustedes tienen la opción de reelección, pero en ese momento eran 3 años, más vale que tengas un proyecto claro, porque si no se te van los 3 años sin sacarlo. ¿Cómo te ves a ti mismo en esta legislatura? Bueno, yo quisiera hacer 2 cosas. Una, primero, cambiar la imagen del diputado, que es de los peor evaluados. ¿Sí? Esta frase, el cargo dura 3 años, el desprestigio toda la vida. Imagínate. Entonces, ¿cómo creo que se puede lograr? Haciendo 2 cosas. Uno, el tema de austeridad, que ya lo hablamos. Sí. Así que no haya todos estos excesos. Y segundo, erradicando la práctica del moche. O sea, esta corrupción institucionalizada. ¿Cómo era esa o cómo ha sido? Era muy fácil en el ramo 23. ¿Qué es el ramo 23? Uno de los tantos renglones del presupuesto, por llamarlo, una de tantas bolsas del presupuesto que tenía un origen ahí, pone el tema de algunas cosas, bolsa de sueldos, y se volvió el lugar donde se echaba todo lo que no se podía acomodar en otro lado, se metía al ramo 23. Bueno, ahí venía una bolsa donde los diputados se repartían 10, 20, 30, 40 millones cada diputado, los que le entraban a los moches. Y por ahí de febrero se aparecía en el Diario Oficial de la Federación un anexo del ramo 23, donde era un listado de barbaridades, puras ocurrencias. Arreglar canchas de básquetbol en algún municipio. O sea, que cada quien asignaba sus 10 millones donde quería. A lo que quería, pero no era un proyecto que estuviera evaluado, que estuviera hecho, que tuviera impacto en algún pueblo, en algún municipio, en alguna ciudad. Era una obra que se había puesto de acuerdo el diputado con un constructor, con algún empresario, para que le regresara el dinero. Entonces, ¿qué vimos en los últimos años? Que el tema de los moches hizo que no hubiera una discusión real del presupuesto. Entonces se aprobaba más bien por el tema de los moches, más que por la visión de gasto que se tenía en la Cámara. Y los diputados, la facultad que tiene la Cámara de Diputados de aprobar el presupuesto, los diputados se la apropiaron como algo particular, que tenían derecho a un cacho del presupuesto público para asignarlo como querían. Entonces, ¿qué provocó? Que no hubiera seriedad en la presupuestación. El gobierno presentaba lo que quería, lo que quisiera, se aprobaba y ejercía también como ellos querían. La diferencia entre lo que se aprueba y lo que finalmente se ejerce tiene hasta variaciones del 20% del gasto total, que es un estudio del CIDE también, por cierto, del investigador Leonardo Núñez. Así es. Entonces, bueno, tenemos que erradicar eso porque ha generado muchísima corrupción y se han ido por lo menos 100,000 millones de pesos en moches. Entonces, creo que esas 2 cosas pueden cambiar la imagen del legislador. Y si me preguntas a mí, en lo personal, ¿qué me gustaría impulsar? Una experiencia que yo tuve como servidor público aquí en la Ciudad de México, como secretario de Educación, fue el tema de las becas a preparatoria. Me parece que en términos de costo-beneficio es una de las políticas públicas que más impacto ha tenido en reducir la deserción en educación media superior, que es justamente donde tenemos la gran fuga de jóvenes. 700,000 jóvenes al año abandonan la preparatoria sin terminarla. Y esa medida de beca Prepa Sí ayudó a disminuir de manera dramática la deserción. Entonces, si me pudieras a mí escoger, pues creo que el programa que va a impulsar López Obrador de que Prepa Sí se vuelva nacional, habría que ponerlo como un derecho en la legislación. Un derecho que viniera no solo al estudio, o sea, al acceso a un lugar, sino para los casos de quienes no pudieran mantenerse estudiando, una beca para que lo puedan hacer. Esa es la idea, ¿no? La idea es permanencia. Es un tema de colegiatura, es un tema de sobrevivencia. Permanencia. O sea, el objetivo de la beca tiene que ser uno para que haya claridad, es permanencia. Que se quede en la educación media superior hasta que la termina, porque eso trae muchas consecuencias positivas. Ahora, ya hay instituciones privadas que lo tienen, ¿eh? O sea, que tienen becas para retener al alumno, porque si no tienes una pérdida brutal. O sea, sí, a esa edad quedan expuestos pues al tema de la violencia, al tema de las adicciones. Lo peor que le puede pasar a un país es que los jóvenes a esa edad abandonen sus estudios. Sí, porque eso ya tiene una consecuencia para
quizá toda la vida de este Y joven. es muy difícil Reencauzar. regresarlos. Va a haber un programa. Y es muy caro, además. Se vuelve más caro regresarlos. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro justamente se trata de ir por esos jóvenes que se quedaron fuera de todo para tratar de reinsertarlos en una actividad productiva. Ahora, digamos, hemos puesto el énfasis en la agenda legislativa. Yo quisiera hablar un poquito más de algo que se ha preguntado en muchas de las entrevistas que has hecho y que es, pues parecería que hoy Morena tiene todo para aplicar la aplanadora. Por lo menos en legislación ordinaria no necesita la oposición. Este mundo del gobierno dividido, el que estamos viviendo desde el 97, donde el presidente no tiene el control de la mayoría de ninguna de las dos cámaras, ahora el observador va a tener las dos. Y no está tan lejos de poder encontrar la mayoría calificada para la reforma constitucional. Así es. Una solución que parecería tentadora es aplicar la aplanadora. Casi no hay oposición, pues ¿para qué la consulto? ¿Cómo te imaginas debería ser la forma adecuada de usar todo este poder que tienen más allá de la revocación de mandato? Bueno, yo creo que tiene que haber un diálogo respetuoso con el resto de las fracciones, también con la sociedad civil, con la sociedad organizada y también pues, con los otros poderes. Me parece que puede haber un diálogo respetuoso. Yo creo que la Cámara y la fracción que tenemos, que tiene de todo un poco, tiene maestros, tiene empresarios, tiene muchos jóvenes, tiene indígenas, muchas mujeres también. Muchos que nunca han sido legisladores. Muchos que nunca han sido legisladores, pero ¿sabes qué? Todos traen como muy puesta la camiseta, muy clara la causa, a qué vienen y con muchas ganas de participar en esta legislatura, ¿no? Yo creo que se pueden enriquecer muchas de las propuestas en la Cámara y también van a salir muchas iniciativas de la Cámara. Las agendas que traen, cada diputado, cada diputada que fue electo trae una historia detrás de lucha o alguna causa por la que han estado dedicando parte de su vida. ¿Cuáles son las que tú crees que son más, donde hay más confluencia de esas causas y esas agendas personales de los diputados? Mira, hemos tenido apenas 2 reuniones y te diría, por ejemplo, el tema de los derechos de las mujeres va a ser un tema muy importante. El tema de todo lo que tiene que ver con discriminación también está muy clara ahí la agenda. El tema del agua. Claro. Lo traen clarísimo los diputados que vienen de distintos estados. Los derechos de los maestros también. Está el agravio ahí, se ve a flor de piel y tenemos muchos maestros. Vamos a regresar al tema contable. Todo eso cuesta. ¿Cómo van a balancear? Hay que ir balanceando justamente la agenda nacional de transformación con las agendas que van a empezar a surgir de estos liderazgos locales. Yo creo que ahí el tema, el secreto va a estar en poder balancear estas agendas, ¿no? A mí, digamos, lo que veo de esto que nos cuentas y lo que hemos leído en otros muchos espacios donde se ha discutido esto, lo que yo no veo es una agenda como más integral de izquierda. Digamos, ¿qué construyó los grandes éxitos de izquierda en Europa? Pues estados muy eficaces para poder llevar salud, educación, seguridad. No temas tan puntuales, sino lo primero es cómo hacemos que el Estado mexicano funcione. Sí, si el Estado no funciona, no hay izquierda que pueda funcionar. No, estoy de acuerdo contigo, Carlos, pero a ver, sí traemos una urgencia y es la que nos dio la mayoría de los votos, que es el tema de combate a la corrupción, la austeridad, crecimiento económico. Sí tenemos una agenda, digamos, de saque que no busca polarizar al país, busca cumplir con algunos puntos de las agendas que se hicieron, de propuestas que se hicieron de campaña y por supuesto que no va a parar ahí. El presidente electo nos hizo una sugerencia de 12 puntos, pero es el inicio apenas de una serie de reformas que tendrán que ir a resolver temas fundamentales como seguridad social, como crecimiento económico, sin duda, y también la parte electoral, la parte de la vida democrática de nuestro país. Sin duda que hay muchos pendientes en todo esto y tenemos ahora una gran oportunidad, porque si no, nosotros no tenemos pretexto. Eso es muy tenemos importante. La mayoría. Sí. Lo único que no tienen es tiempo infinito, porque se nos acabó en este programa. Ustedes tampoco lo tendrán. Muchas gracias. Pero vamos a estar a la altura del mandato que nos dio la gente. Eso espero, y espero que además lo podamos ir discutiendo a lo largo de los siguientes meses acá en este programa. Gracias por venir, Mario. Al contrario, gracias a ustedes. Mario. Gracias. Y gracias a ustedes. Nos vemos el siguiente lunes, misma hora aquí en Primer Círculo. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo.